Eh, Solo para que tengamos el video ya queda compartido. Yo voy a dejar el link del sitio, o mejor dicho, del video, para que ustedes lo accedan desde el campus, ¿verdad? Si por alguna razón no les da el acceso, ahí mismo, cuando ustedes abren el video, hay una opción que les permite solicitar el acceso. Entonces, solo le dan solicitarlo y él me va a caer un correo a mí para que yo lo habilite. Entonces, su- eh, si desean verlo de referencia, entonces hagan ese paso. Si les solicita el acceso, lo soliciten y me chatean cuando ya hayan solicitado el acceso. Así yo entro y se los habilito. Me cae un correo de notificación de que ustedes están solicitando y yo solo le doy a aprobar. Es bastante rápido, quizás la dificultad va a ser encontrar ahí la solicitud del acceso, pero de ahí el proceso es bien fácil, no es nada complicado. Así que ustedes pueden hacer la referencia y me chatean. Eh, ok, bueno, como ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, eh, la W3 School es un sitio que tiene los tutoriales necesarios para que ustedes se puedan preparar como desarrolladores web, en este caso, ¿verdad? Por eso es que ven ustedes aquí diferentes temas. En este caso, nosotros, en base de datos 1 y base de datos 2, lo que estamos aprendiendo es el lenguaje SQL. Entonces, pero les invito para que los demás que tengan curiosidad, pues puedan ver estos otros tutoriales y así se van preparando un poco más en este tema, ¿verdad? Ahorita hay una tendencia bastante grande en el React, que son unas librerías para desarrollo web también. Pero como requisito principalmente antes de entrar acá, quizás lo que les recomendaría es ver los temas de HTML, luego CSS, JavaScript, obviamente SQL, ¿verdad? Que es lo que están aprendiendo ahorita. Podrían saltarse de aquí a Bootstrap, que asocia básicamente los temas anteriores, pero también es un framework que les va a ayudar a hacer páginas. jQuery también es otro que están asociados con Bootstrap también, hay una relación ahí. Java, que también. Y podrían entrar después a React. Vayan en estos pasos así para que puedan aprovechar este sitio, ¿verdad? Lo que les estaba comentando era que el sitio está en inglés, eh, pero con el navegador nosotros podemos hacer la traducción del sitio, ¿verdad? Entonces, ahí ya se hace un poco más amigable para los que no somos bilingües, pero en realidad quizás aquí lo que nos da esto de experiencia es que no debemos de olvidarnos del inglés, ¿verdad? Si ustedes ya manejan la parte de programación y manejan el idioma, pues se les van a abrir bastantes oportunidades de trabajo, incluso trabajando desde casa y trabajando para empresas extranjeras, ¿verdad? Entonces, para que lo analicen y lo vayan pensando, ¿verdad? Ok. eh, bueno, en esta primera parte, también quiero ver aquí. Eh, recuerden que estamos en la unidad 1 aquí y parte del contenido que tienen es esta parte de acá bueno, esta ya es la semana 3, que también aquí ya les compartí parte del contenido que se está viendo. Esta semana 3 se enfoca más a la instrucción select y los derivados, ¿verdad? Obviamente el select es el comando con mayor potencia para consultar datos, ¿verdad? De hecho, esa es la razón de ser del select. Como mencionamos la semana anterior, pues se ven las instrucciones
que son para el mantenimiento, por decirlo así, de la información que vamos a almacenar en la base de datos, como la instrucción insert, la instrucción update y delete, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? También para que los revisen sobre lo que es la creación de las llaves primarias, que básicamente este ejemplo, estos dos ejemplos que están viendo ustedes aquí, lo voy a ampliar un poquito. Es en lo que consiste las bases de datos relacionales. Esto es el centro de todo. Aquí nosotros, todo lo que se mira de diseño, de las diferentes formas normales, las llaves primarias, las llaves secundarias, se concluye en esto. Aquí nosotros, obviamente no estamos viendo el diagrama completo, pero sí vemos lo que consiste una relación. Para cualquier relación en una base de datos SQL, son dos tablas las que están en juego. La tabla que tiene la llave primaria y la tabla que tiene la llave secundaria. Y así, o sea, nosotros con esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla, podemos crear una base de datos de 50, 60, 100, 900 tablas y todo va a venir a este punto, la relación entre dos tablas. Obviamente que esto se va haciendo como una cadena, ¿verdad? Se va extendiendo, la tabla de order se va a relacionar con la de order detail, con la de producto y así. Va haciendo esa cascada de relaciones, pero siempre todo se centra en una tabla que tiene la llave primaria y la otra tabla que tiene la secundaria. Y se va haciendo la red, así, básicamente, ¿verdad? Quiero resaltarles aquí, por ejemplo, esta tabla. Miren, la tabla de person, esta tiene el campo person ID, que es, en este caso, es nuestra llave primaria. Aquí está definida como una llave primaria. Las llaves primarias tienen la característica que no permiten nulos porque, como su nombre lo dice, es una llave primaria y las llaves primarias identifican a cada uno de los registros. Es como el código. Vaya, por ejemplo, yo tengo una cuenta, un número de empleado y ustedes tienen un código de estudiantes. Esos son para nosotros nuestras identificaciones. En el sistema de la universidad, esas cuentas de estudiantes son la llave primaria de la tabla de estudiantes. Y en mi caso, mi número de empleado viene siendo la llave primaria de la tabla de empleados. Y son nuestra identificación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no tenemos un duplicado. O sea, yo tengo un número de empleado y ese código solamente me pertenece a mí. Igual ustedes tienen su número de cuenta y solo a ustedes les pertenece. Entonces, cuando nosotros definimos esos campos y les decimos que son llaves primarias, la base de datos automáticamente va a hacer esa validación de que no permita valores duplicados. De hecho, ni siquiera hay que programarlo. O sea, la base de datos va a bloquear cualquier intento de registro que nosotros queramos hacer. ¿Qué quiero decir con eso? Si ya existe el usuario o el empleado 500 y yo ejecuto una instrucción insert, así como esta instrucción que estamos viendo en pantalla, aquí, como esta. Si yo hago la inserción con un código de empleado repetido, o sea, que ya exista dentro de la base de datos, aquí no lo dice la instrucción, pero el manejador de base de datos se va a encargar de hacer la validación y no va a permitir hacer la inserción de este registro. O sea que la base de datos se vuelve, bueno, de hecho por eso se llama el gestor de la base de datos, toma todas las consideraciones que nosotros hicimos en nuestro diseño. ¿Sí? Particularmente hablando del caso de la instrucción insert. Entonces, nosotros, ajá.
Luego tenemos los diferentes campos. Nosotros en la base de datos podríamos, por ejemplo, si yo no quiero que el nombre y el apellido queden vacíos, entonces yo puedo colocar esta misma instrucción not null acá. No lo puedo editar ahorita, pero ustedes podrían colocar aquí not null para el campo de apellido, para el campo de nombre, y estos campos, la base de datos va a bloquear que nosotros dejemos vacíos uno de estos campos, y no necesariamente tiene que ser llave primaria. Nosotros perfectamente le podríamos indicar acá que estos campos nunca queden vacíos. También, bueno, como ustedes pueden ver, aquí nosotros indicamos qué tipo de información va a almacenar. Si va a ser enteros, si va a ser caracteres, cuántos caracteres voy a almacenar. Puedo almacenar fechas. Puedo incluso almacenar campos binarios, como si yo quisiera guardar un documento tipo Word o una imagen dentro de la base de datos. Entonces podemos definir campos tipo binario. Eso es básicamente la parte de la instrucción create y la definición de la llave primaria. Ahora bien, una llave primaria se crea o se define en una tabla con dos objetivos. Uno es identificar a cada uno de sus registros, como lo que acabo de mencionar, de que cada uno de ustedes tiene un número de cuenta único. Esa es la primera función. La segunda función de una llave primaria es poder relacionarse con otras tablas. Puede ser una o varias tablas, ahí no está limitado. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta llave primaria que tenemos Person ID se relaciona con la tabla de orders a través del campo Person ID que está en la tabla de orders. Entonces, estos dos campos que ustedes están viendo acá tienen una relación. Ahora bien, las relaciones no solamente se definen con escribir los nombres iguales. De hecho, yo podría tener esta tabla acá y obviar o no colocarle esta opción. Pero eso no me hace este campo de Person ID en la tabla de orders una llave foránea, solo porque le puse el mismo nombre. No. Para que el campo sea considerado una llave foránea, este campo sea llave foránea, necesita esta instrucción que ustedes están viendo aquí a continuación. Si se fijan, este campo de Person ID le pertenece a la tabla de orders, este campo. O sea que esta es la estructura de la tabla de orders. Ahora bien, nosotros estamos haciendo la referencia de que este campo Person ID debe de asociarse o tener referencia a la tabla de person que está acá arriba, miren. Y aquí es por eso que aquí está definiendo la llave foránea con la referencia a la tabla donde está la llave primaria. Esta parte de aquí hace referencia a la tabla donde nosotros tenemos el campo con el que vamos a hacer la relación. Nosotros podríamos definir esto hasta aquí. Ahora bien, esta definición de llave foránea y hacer la relación, aquí en este punto que tengo marcado, está haciendo la relación entre las dos tablas. Ya con esto ya quedan definidas, pero hay dos propiedades que se pueden adicionar, que son estas. On update cascade, que es lo que está aquí, y on delete cascade, ahí también. ¿Qué significa esto de actualización en cascada o delete en cascada? Lo que ocurre es que son propiedades que le vamos a dar a esta relación. Estas dos propiedades tienen dos funciones. La primera, de actualización en cascada, es si por alguna razón en el futuro yo necesito cambiarle el código a un cliente, si el cliente era 100, pero lo voy a cambiar a 1000, por decir algo, entonces todas las órdenes que ese cliente tenga registradas, si yo le omito o quito esta propiedad, la base de datos o el gestor de base de datos no me va a permitir cambiarle
el código a los clientes, le vamos a decir a las personas. No me lo va a permitir, porque no puede cambiarle el código al cliente y las órdenes van a quedar con el código viejo. Eso sería un problema porque quedarían huérfanas las órdenes. Ahora bien, si le aplicamos esta propiedad que tenga la actualización en cascada, o sea, le colocamos on date, entonces lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo al SQL, bien, si por alguna razón se actualiza el código de algún cliente, entonces automáticamente el gestor de base de datos, si mira esta propiedad, va a agarrar todos los registros de las tablas de orders y le va a actualizar ese campo de código de persona. Lo va a actualizar para que no se queden huérfanas las órdenes que tenían el código anterior. Si no tuviera esa propiedad, entonces, bueno, el gestor de base de datos no le va a dejar hacer el update y se va a quedar bloqueado si nosotros no habilitamos esta opción. Ahora bien, si lo habilitamos, el gestor de base de datos va a cambiarle el código al registro del cliente y va a ir a buscar todas las órdenes que están asociadas a ese cliente y le va a cambiar el nuevo valor al campo de persona. No sé si quedó claro lo que les estaba ejemplificando ahorita o tienen alguna pregunta. Claro, Lick. Ok, excelente. Bien, entonces, hablando de la otra propiedad, esta sí, miren, la explico, pero no la recomiendo utilizar. Ya les digo por qué. Miren, las relaciones tienen la característica ya de entrada, incluso si ustedes no utilizan ninguna de estas dos opciones, solo con el hecho de que definen una referencia entre estos dos campos, tanto la tabla de personas como la de la tabla de órdenes, y hacen esta opción, el SQL nunca va a permitir que ustedes borren un cliente, o sea, que yo le haga un delete a un cliente, si ese cliente tiene órdenes registradas bajo su código. Esa es parte de la integridad referencial que se maneja en las bases de datos. Si hay dos registros que están relacionados y yo quiero borrar al padre o al que tiene la llave primaria, no va a permitir la base de datos que queden huérfanos los hijos, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad bien importante porque nosotros tenemos estos registros relacionados y si yo vengo y elimino al principal, entonces no nos queda referencia. Entonces, básicamente el SQL protege la información para que sea consistente, ¿verdad? No voy a tener unas órdenes de un cliente que ni siquiera lo tengo en mi base de datos de cliente, ¿verdad? Entonces, el gestor tiene ese cuidado. Ahora bien, si yo habilito esta propiedad, on delete, ¿qué ocurre? Imagínense que vengo yo y habilito la opción de borrado en cascada. Cuando dicen borrado en cascada o actualización en cascada, significa que va a ir a buscar todos los registros que estén asociados. Eso es básicamente. Entonces, en este caso, si vengo yo y borro un cliente y tiene activado la eliminación en cascada, también va a borrar todas las facturas al crédito que yo le hice, todas las órdenes que le hice, o sea, todos los registros que están relacionados se eliminan también. O sea que el borrado elimina al cliente y elimina todas las facturas también. Entonces, esta opción generalmente no se habilita porque es muy peligroso, ¿verdad? O sea, si yo tengo mis relaciones y le habilito la opción de eliminado en cascada, por cualquier error o malicia, yo podría borrar información muy importante por haber habilitado esa opción. Entonces, por eso les digo, se los explico para que tengan la idea, pero no les recomiendo que utilicen esta opción. Fíjense que la opción de actualización en cascada tampoco es que sea tan importante, pero a veces nos ahorra dolores de cabeza si por alguna razón
necesitamos cambiar códigos, pero es menos crítico porque los registros siempre quedan asociados, eso no se pierde. Entonces, aunque se le cambie el código al cliente, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Porque la información se mantiene, ¿verdad? No se van a borrar facturas, no van a borrar órdenes. Entonces, la actualización en cascada lo veo yo como menos trágico. Ahora sí, la actualización, ¿verdad? La actualización la miro que es manejable. El delete sí lo veo un poco complejo, aunque hay ocasiones donde podría ser que necesiten hacer ustedes ese tipo de eliminación en cascada, pero no es siempre, ¿verdad? Entonces, analícenlo bien cuando lo van a utilizar. Bien, de esto que acabo de hablar en relación a las tablas, las relaciones y este ejemplo que tenemos de esta relación entre las personas y las órdenes, ¿qué, qué pregunta o interrogante les ha surgido? Todo claro. Bueno, igual si tienen dudas sobre alguna relación o cuando estén trabajando con este tema, pues solo me contactan, ¿verdad? Entonces yo les voy a poder ayudar. Ok. Entonces, ok, como les estaba comentando, en esta sección de la semana 3 se hace más uso del comando select, que el comando select básicamente es el que se encarga para presentar la información que nosotros tenemos en la base de datos. Una de las ventajas de la instrucción select es que permite, bueno, todas las instrucciones al final, pero en este en particular es donde nosotros podemos combinar o relacionar la información de las diferentes tablas y presentárselas al usuario como una sola. Eh, es una de las opciones que ustedes van a utilizar al momento de trabajar en proyectos con SQL, porque con esta instrucción ustedes preparan las consultas de los combo box, preparan los grids de consulta, todo lo que ustedes miran en una aplicación que tiene datos eh, y que se está presentando una tablita con el detalle. Incluso si van a una empresa y ven, por ejemplo, la facturación, todos los sistemas y ustedes ven la información en uno solo, significa que cuando ustedes están consultando esa información, lo que se está realizando es la instrucción select, porque es la que va a ir a recuperar la información. Entonces, no solamente la instrucción select es que solo va a tomar los datos tal cual, ¿verdad? Sino que las bondades de la instrucción select es que ustedes pueden transformar la información que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, yo tengo la tabla de factura o detalle de factura y yo tengo el campo cantidad y el precio, pero no tengo el campo de total. En la instrucción select yo puedo multiplicar cantidad por precio, o sea, hacer una expresión y que el resultado se presente ahí. Esa es básicamente una de las razones por las que el comando select es bastante amplio. Si se fijan aquí en estos ejemplos, la estructura es el nombre de la tabla o tablas, perdón, de las columnas y aquí el nombre de las tablas. Aquí, en este punto, solo estamos haciendo el ejemplo con una tabla, pero con las instrucciones join, que estamos aquí, esta instrucción nos va a permitir a nosotros asociar información o relacionar la información de las diferentes tablas a la que le estamos haciendo la consulta. Si se fijan aquí, en este ejemplo, este es un select. Este select nos muestra la información. Si yo le doy a ejecutar, aquí,
yo ejecuto y me muestra la información que está entre las tablas de orders y customers. Aquí yo debo de indicar los campos que están relacionados. Quiero que noten esto. Miren, si se fijan aquí en este ejemplo, yo tengo dos tablas que estoy relacionando. Bueno, voy a ampliar un poquito más para que lo vean. Ahí. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo la tabla de órdenes y la tabla de clientes. Esta es la instrucción que me relaciona esas dos tablas. A diferencia de esta instrucción que ustedes ven aquí, esta instrucción la estamos, si ustedes se fijan, aquí yo estoy creando la relación. No estoy utilizando una relación existente, sino que aquí yo estoy creando la relación. Y en este ejemplo, yo estoy haciendo uso de esos campos. Aquí, al igual que en el otro ejemplo, se asocian el campo primario con el secundario. Aquí bueno, de hecho es al revés sería. Este es el primario y este es el secundario. Ahí lo tenemos. Esa es la creación. Cuando ya están creados y queremos hacer consultas con estas dos tablas, lo que toca es esta parte. Es indicar la tabla que tiene la llave primaria, indicamos qué tipo de joins voy a utilizar, y indico la otra tabla que tiene en este caso, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, la tabla de customers es la que tiene la llave primaria y la tabla de orden es la que tiene la foránea. Entonces, aquí yo estoy indicando cuál es la relación entre esos dos campos. Este es el foráneo y esta es la primaria. Realmente el orden no afecta, o sea, yo podría poner primero, de hecho yo acostumbro poner siempre la llave primaria al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho del igual coloco la foránea. Aquí está al revés, ¿verdad? La foránea es esta, la del order y la interna, que sería la llave primaria, sería esta de customer. ¿Qué significa? Otra cosa que también tenemos que identificar es que las llaves foráneas permiten valores duplicados. Aquí. ¿Qué significa? Significa que yo puedo tener varias órdenes para el mismo cliente. O sea, yo puedo tener 5, 6, 7 mil órdenes que estén relacionadas a un mismo cliente. Obviamente la tabla de clientes, ese cliente no va a tener más registros, solo uno, porque es la tabla de clientes. Ya en la tabla de orders, sí, ahí van a estar todos los registros y el mismo código de cliente repetido varias veces. Bien. Bueno, este tema era el que quería enfatizar más porque con esto básicamente tenemos la razón de ser de las bases de datos relacionales y por qué los joins en el momento de presentar la información. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para ya ir concluyendo esta sesión. Ingeniero, solo para abundar un poquito en el tema, como he estado un poco así cerca de lo que es una base de datos, Sí, lo que es el join se utiliza bastante a la hora de hacer repostería, o sea, para las áreas sí, contables que sí, piden constantemente reportes de diferentes formas sí. y maneras. Sí, es muy importante. Y más importante aún es, perdón, es entender la diferencia de estos tipos, miren, porque nosotros tenemos varios tipos de join acá. Entonces, entender esta diferencia entre ellos es vital para que ustedes puedan hacer buenas consultas, como lo está mencionando. No, sí, es importante, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta.
¿Alguien más tiene otro comentario o consulta? Ok. Bueno, jóvenes, no, pues solo me queda agradecerles porque se conectaron. En relación a la tarea grupal, yo, como tenía un problemita con el sitio, pero les estaría avisando lo más seguro mañana durante el día, les voy a confirmar ya la actividad grupal que van a trabajar y habilitarles la creación de los grupos. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o consulta antes de finalizar. No. Bueno, si no, muchas gracias, Todo bien. jóvenes. Perdón, hola. No, todo bien. Ok. Bueno, no, entonces, nuevamente, gracias, jóvenes, por estar aquí en la llamada. Vamos a seguir en contacto y cualquier cosa, no duden en chatearme, ¿verdad? Gracias. Excelente. Gracias, Ok, jóvenes. gracias. Buenas noches. Ya, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.